Mis queridos hermanos, es para mí un honor estar aquí. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y cómo era el pueblo de Dios? Necio, terco, desobediente. Quienes están haciendo el año bíblico, estamos en Jeremías 40. ¿Y cómo era el pueblo de Dios? Le mandaban los profetas a decirle lo que les iba a pasar y no hacían caso. Necios. Nos moríamos por estar en la iglesia en la pandemia. Ahora nos quedamos muy bien viendo por Zoom, por Facebook. Mis queridos hermanos, gracias por haberme invitado. Vamos a tener algunas conferencias, ni crean que son suaves, ni son amables, ni nada, son fuertes. Hoy día vamos a hablar por qué y para qué Dios creó las emociones. Mañana vamos a tener la escuela sabática y vamos a enfocar el tema desde las emociones. En el sermón vamos a hablar de cómo son las emociones cuando son bebés, cuando son niños, cuando son adolescentes y cuando son adultos, ¿verdad? Y en la tarde vamos a hablar de cómo las emociones nos enferman o no nos enferman. Hermanos, en una época donde la mayor parte de las personas padecemos de ansiedad, de depresión, de tristeza, de desaliento, de estrés, el pueblo de Dios tiene que estar instruido. Entonces coge y dice, ay, estoy depre, y ni siquiera sabe lo que es estar depre. Y emitimos criterios sobre cosas que ignoramos. Así que este fin de semana nos vamos a volver expertos en emociones. Pero si usted, el que no vino hoy día, bueno, quizás lo escuche en el canal de YouTube, no es lo mismo estar en persona que estarlo viendo después en un video. Y el que viene el sábado en la mañana, no viene a la escuela sabática, se perdió. No vino al sermón y viene de tarde y se perdió. O vino al sermón y no viene de tarde y se perdió. O el domingo que tenemos un desayuno donde ustedes van a poder preguntar lo que ustedes quieran. Gratis. Gratis. ¿Ya? Porque yo siempre le digo a los hermanos, todo es que le den a alguien algo gratis para que no lo valoren. Así que demuéstrame pues el domingo que sí lo valoran. ¿Ok? Esta servidora tiene 60 añitos de risueña existencia. Tengo la dicha de ser adventista de tercera generación. Nací en la iglesia. Me rebelé y salí en la adolescencia. Por eso yo entiendo a los jóvenes. Y bueno, Dios en su inmensa misericordia, los padres que están aquí, cuando su hijo se salga de la iglesia, no se desespere. Ahí hay una vocecita que está diciéndole, tienes que regresar. Mi abuela era una persona mis dos abuelas, muy entregadas al Señor. Pero cuando mi abuelita materna, que fue como mi mamá, murió, yo no estaba en la iglesia. Yo estaba, si bien yo me salí, yo guardaba el sábado, porque yo estaba acostumbrada, jamás comí lo que nosotros llamamos comida inmunda, pero no iba a la iglesia. ¿Para qué yo iba a la iglesia? Con toda esa tracalada de hipócritas, que lo único que hacen es criticar a los hermanos. Así yo pensaba, hermanos. Y cuando mi abuelita me vea, porque nosotros tenemos que creer, entrando en el cielo con mi esposo y mis hijos, va a decir, wow, Dios me escuchó. Así que padres, no se cansen de orar por sus hijos. Así tú lo veas, así esté necio, no te canses. Que Dios sabrá cómo lo ajusta, cómo le quiebra la patita. ¿Sí sabes cómo es eso? Jehová es un pastor, lo estudiamos en el Salmo 23. Cuando el pastor ve que una ovejita se distrae, porque son bien distraídas, ¿verdad? Son despistadas. Cuando ve que hay una ovejita que se sale del carril, el pastor le quiebra la pata. Las ovejitas son tan sensibles y sus terminaciones nerviosas están en la patita. Le quiebra la pata. Y a la ovejita no le queda nada más que dejarse cargar por el pastor, que le dé de comer cuando él cree que debe de comer, que la ponga a descansar cuando él cree que deba de descansar. Y una vez que se recupera, empieza cojeando, pero ya no se mueve, ya no se sale por temor. Espero que Dios le quiebre las patitas a nuestros hijos, con tal de que regresen a la palabra de Dios. Así que aquellos padres que, ay no, pobrecito, le quitan todas
las consecuencias a sus hijos sobre pretexto de que eso es amor, están equivocados, porque Dios al que ama corrige. Y cuando tú tienes un hijo y tu hijo hace mal y viene por regla general a la mamá, no es que es mi hijo y yo lo amo, y le solapa la sinvergüenzada y no se pone en una sola dirección con su pareja, esos hijos se van a perder y nos va a pasar lo que Elí. ¿Qué le pasó a Elí? ¿Por qué se perdió Elí? Por no corregir a los hijos. Pero hermanos, aquí viene el detalle. Bueno, no es el tema de la charla, pero bueno, en primer lugar yo no tenía que estar aquí. Yo tenía desde el mes de julio del año pasado agendada una semana por la Semana de la Mujer en otra iglesia. A última hora no sé qué pasó y lo anularon. A la final me escucharon en el canal de YouTube y no les gustó. No sé. Y justo me contacta la hermana y digo, hermana, tengo libre justo ese fin de semana, así que aquí estoy por causa de lo que sea. Y este tema lo estoy hablando, yo no sé por qué, tampoco que yo soy líder, yo soy un ser humano, equivocado, mal genio, dominante, posesivo, y todos los defectos que usted quiera. Pero hermanos, gracias a Dios yo aprendí a base de golpes que el amor con rigor es la única fórmula que funciona. Dios es así, Dios te ama, Dios te perdona, pero las consecuencias van porque van. Y hoy día vamos a ver por qué Dios creó las emociones. Primero, ¿qué son las emociones? Las emociones son las reacciones que tú tienes ante un hecho. Las reacciones. Dios las creó. Las emociones son 27. Se las voy a leer porque no me las sé todas. Admiración, cuando alguien te dice algo, una emoción tú no la piensas, surge espontáneamente. Adoración, bueno, pues una mujer de pronto ve a un hombre bello y como una adoración, ¿verdad? No, las del mundo, nosotras no. Aprecio a la estética. Hermanas, porque hoy es el Día de la Mujer, cuando uno ve a un hombre que se cuida, uno lo ve y uno lo admira. ¿Ok? Diversión, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, calma, confusión, anhelo, aversión, dolor, empatía, embelezamiento, envidia, emoción, miedo, horror, interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual. Todas esas son las emociones. Pero en esas emociones hay 6 principales: alegría, ira, miedo, tristeza, vergüenza, sorpresa y desagrado. Hay emociones positivas y hay emociones negativas. Emociones positivas, la alegría, ¿verdad? El sentirte bien de pronto con algo, el sentirte entusiasmado. Esas son emociones positivas que hacen que tu organismo segregue serotonina, dopamina, endorfinas. Cuando algo te gusta, tú te sientes como feliz, contento y motivado. Las emociones negativas, la ira, el enojo, el miedo, producen 2 sustancias sumamente dañinas, y eso lo vamos a estudiar mañana en la tarde, que son el cortisol y la adrenalina. Estas 2 sustancias inflaman todo tu organismo y son la causa de las enfermedades. Estas sustancias negativas, cuando tú sientes la emoción negativa, tu organismo empieza a segregar cortisol. Y entonces tú te quedas como en shock. Y pasado un rato te sientes como mal, como desmayado, como decaído. Esas son las emociones primarias. Las positivas las creó Dios. Y las negativas las adquirimos en nuestra carne como fruto del pecado. Dios experimentó emociones. Jesús lloró. Jesús sintió miedo cuando estaba en la cruz. Jesús sintió ira cuando vio a los mercaderes en el templo. Jesús lloró junto a la tumba de Lázaro. Jesús era humano. Jesús tuvo emociones, pero él dominaba las emociones no lo dominaron a él. Y a mí no me vengas
ay, es que no depende de mí. Bien clara la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. Para los que dicen, es que yo soy tímido, porque no te he dado espíritu de timidez, sino de poder. Todos somos poderosos. Amor y dominio propio. Pero Satanás quiere que tú creas que tú no puedes y que tú no tienes poder. Y te diversa la palabra de Dios con esa falsa humildad. Como que ser humilde es creerme menos que los demás. Caramba, como yo, linaje escogido, real sacerdocio, hija del dueño del universo, me voy a sentir menos. Por eso nuestro tema, rescatando el valor, para hombres y para mujeres. ¿Cómo te vas a sentir menos que otra persona? Si tú eres hijo de Dios. Y aquí hay un concepto bien equivocado, de dejarnos humillar. Ay, porque yo soy hija de Dios, entonces yo me callo y no digo nada. Vamos con los hijos. Cuando tu hijo te irrespeta por un ataque emocional, cuando tu hijo te irrespeta y te habla mal, ¿qué dice la palabra de Dios? Muera irremisiblemente y los cuervos se le coman los ojos. ¿Tú quieres que tu hijo se le coman los cuervos los ojos? Entonces no permitas que te irrespeten. No que ay, me callo porque soy cristiana. No. En el momento que tu hijo reacciona de esa manera, tú lo miras con la calma y el dolor de saber que si tú permites que te siga respetando, se va a perder. Lo miras y le dices, ¿crees que esa es la forma correcta de hablarle a tu madre? Te das media vuelta y te vas. Punto. Uno no se pone a pelear. Es que creemos que defendernos es atacar. Defendernos es, viene el marido, ninguno de los que están aquí, los del mundo, los de aquí son incapaces de gritarle a la mujer. Y la mujer se queda callada porque yo soy hija de Dios. O sea que deja que el marido se pierda por andarle gritando. Uno. Número dos, yo también le grito. O sea que te conviertes en él. Número tres, epa. Yo me casé con un caballero, con un hombre a carta cabal. Este que está aquí no eres tú, bye. Cuando venga mi esposo me avisa. Y te das media vuelta y te vas. Nosotros tenemos que aprender a defendernos de manera cristiana. Hay tantos conceptos equivocados de que el marido engaña a la mujer y la mujer, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen? Ore, acuérdese con él y ore. Y ese hombre que se acostó con otra mujer le vino a traer enfermedades. ¿Usted cree que Dios quiere eso? Por supuesto que ore, por supuesto que perdone, pero no se haga cómplice. Entonces, en esto de las emociones, hay las emociones que nacen de manera natural. ¿Para qué las creó Dios? Porque las emociones vienen de emoción, de moción. Moción es una palabra que significa movimiento. Gracias a las emociones nosotros tenemos ganas de levantarnos, ganas de ir a trabajar, ganas de venir a la iglesia. Las emociones las instauró Dios. Somos seres emocionales y hace aproximadamente unos 10 o 13 años hubo un trimestre que se estudiaron las emociones en la escuela sabática. Yo me acuerdo de unas prédicas que yo escuché del pastor Esteban Bullón. Lo que pasa es que yo ahí era una bebé, tenía como 50 años, pero algo me acuerdo en mi memoria de esas lecciones. Entonces, las emociones son buenas. Cuando tú sientes una emoción, tú no la debes reprimir. Ya te voy a enseñar cómo manejarla. La emoción te dice que algo afuera está pasando y eso ocasiona algo en ti. Ahora bien, vamos a suponer, viene el hermano y me grita. No un piropo, sino algo feo, me grita. Inmediatamente, hermano, a mí me sale la ira. ¿Ya? Esa ira me dice a mí que lo que me están diciendo no es bueno. Es una emoción negativa porque tú te sientes mal. Primero, sientes la emoción. Segundo, ¿qué piensas? Este que se ha creído. ¿Qué cree que yo soy menos que él? ¿Qué cree que porque él es hombre y yo soy mujer me viene a gritar? ¿De dónde es usted, hermano? ¿Cree que porque es colombiano, está al norte de Ecuador, me va a venir a avasallar? ¿Verdad? Y ese pensamiento
negativo, la emoción más el pensamiento produce un sentimiento. Si tengo una emoción negativa y a eso le sumo un pensamiento negativo, ¿cuál sería el sentimiento? Negativo, sentimiento de fastidio. ¿Qué se habrá creído este hombre? ¿Que cree que porque es colombiano es guapo? ¿Ah? Porque los colombianos son guapos, mis hermanos. Entonces, ese sentimiento negativo me va a llevar a una acción. No le estoy coqueteando, hermano, es una broma, mi hermana, perdón. Entonces se mete la pata. Bueno, entonces me va a llevar emoción negativa, pensamiento negativo, sentimiento negativo, me va a llevar a una acción. Me voy. ¿Eso es de Dios? Ya tienen hasta miedo de decirme sí o no. ¿Eso es de Dios? No es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Si Dios puso la emoción en mí, primero porque esa emoción no la puso Dios, esa fue la que deriva de la carne. Ya vamos a ver cuáles son las emociones que derivan de la carne y cuáles del espíritu. Al tener yo un pensamiento negativo, yo estoy haciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, en lo que te edifica, en lo que te construye, en lo que te hace bien, en eso tienes que pensar. Entonces, si yo tengo la emoción negativa de ira y el hermano me grita, yo tengo que pensar, ¿será que el pobrecito hermano es sordo? Pobrecito, ¿tendrá alguna frustración? ¿Le reflejaré algo de él mismo? Pobre ser humano, no puede hablar normal sin enojarse. ¿Qué angustia tendrá en su vida? Al tener yo un pensamiento positivo, mi sentimiento va a ser compasión y mi acción va a ser, tranquilo hermanos, sí lo escucho. Crecí, reflejé a Cristo y no me amargué. Eso es manejar las emociones. Cuando tú tengas una emoción, tú tienes que tenerle un pensamiento positivo. Entonces tienes una amiga, le cuentas un secreto, te da enojo, pensamiento negativo. Esta es chismosa, es que todo se le cuenta, lo que pasa es que es una envidiosa. Sentimiento, frustración. Acción, nunca más le hablo. Sentimiento positivo. Eso me pasa por andar diciendo cosas a gente que no conozco lo suficiente. Pobrecita la hermana, para hacerse un lugar en la sociedad tiene que hablar de los demás. Y eso te produce un sentimiento de compasión. Y tu acción va a ser, hermana, qué lástima que hayas contado lo que te dije. Eso hace, yo te perdono, pero es bien difícil que yo te vuelva a tener confianza. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque yo le pregunto, ¿de quién son hijos ustedes? ¿De quién? ¿Están orgullosos o no? ¿De quién son hijos? De Dios. Los hijos de Dios. A los hijos de Dios, todas las cosas les son para bien. Así que el que te pretende hacer daño, el que se te lleva el marido, da gloria a Dios porque se llevó ese tache, el que se te llevó a la mujer que de pronto no ha sido una buena esposa, dale gloria a Dios, todo, el empleo que te quitaron, por algo Dios te deja salir de ahí. Todo, absolutamente todo. Yo tengo sueños, quizás no se cumplan, porque Dios sabe lo que me conviene. Entonces, si tú sabes que tú eres hijo de Dios y que a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien, ¿por qué cuando te pasa algo te pones tan amargado, tan amargada? ¿Por qué? Y nosotros tenemos que mirar con misericordia, porque el que se mete con nosotros, ay, del que se mete con un hijo de Dios. Pero sabes, porque viene la venganza, dice el Señor. Pero tú sabes cuándo Dios ejecuta su venganza. ¿Cuándo? Perdonamos. Si no perdonamos, Dios no hace nada. Así que a toditos los que te hayan hecho daño, a toditos, perdónalos, hasta por interior, para que Dios pueda hacer lo que tenga que hacer. Pero cuando tú no perdonas, tú te quedas estancado en ese dolor. Pero bueno, ese es tema de otro sermón. Los invito a entrar en mi canal YouTube y ver. Hace 2 semanas prediqué sobre el perdón, para que aprendamos de eso.
Ahora bien, estamos en las emociones, gloria a Dios porque existen las emociones, ya sabemos cómo tenemos que manejarlas. Las emociones primarias, con esas nacemos, pero en la medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo unas emociones aprendidas por nuestro entorno. Esas emociones secundarias son sumamente dañinas y necesitan ayuda psicológica. Pero hermanos, se ha satanizado, bueno, ahora ya es menos, con eso que los psicólogos somos diabólicos y no sé qué y no sé cuánto. Hermanos, leamos los libros Mente, Carácter y Personalidad de esa escritora Elena White Harmon, donde habla, Elena Harmon de White, donde habla de la psicología. La psicología es el estudio de la mente. Lo que pasa es que tú tienes que buscar un psicólogo que vaya acorde a nuestras creencias. Si eres musulmán, búscate un musulmán. Si eres americano, búscate un americano. Si eres cristiano, búscate un cristiano. Mira, yo tengo un montón de personas en mi canal de YouTube que tiene cerca de 200,000 seguidores, donde me salen, todo estaba lindo hasta que metió a Dios. Y yo que le contesto, fácil, no me escuches, y para lo bloqueo. A mí me importa. Yo para qué quiero tener a alguien ahí que me esté criticando. O cuando me dice, no me gustó para nada su conferencia, en el minuto 30 y en el minuto 40, yo digo, Dios mío, no le gustó y se quedó escuchándolo. Yo sé que no hace mucho un video de herir, me heriste. Los grandes científicos, gracias, ¿me lo puedes abrir, por favor? Gracias. Los grandes científicos, Einstein, Pascal, sostenían que Dios existe. Es que hay que ser como muy ignorante para pensar que Dios no existe, hermanos. Y por último, Dios existe, Dios está. Casualmente venía conversando con Danielita, la directora de canto, que me fue a ver a mi casa. Una vez me dijo un señor, porque no fue te criticó, ¿por qué toma agua desde el pico de la botella? Porque me da la gana. Porque no tengo vaso. ¿Cuál es el problema? Mis hermanos, no crean que soy tan rebelde, ya no soy tan rebelde, ya estoy moderada, imagínense. Bueno, en las emociones negativas tenemos la alegría. Siempre quieres estar alegre, déjame decirte. Eso es en el cielo, aquí no. Ser feliz significa que a veces estás alegre y te sientes bien, pero a veces estás triste. Y la tristeza es necesaria. ¿Cómo meditas? ¿Cómo recapacitas si no estás triste? Es a través de la tristeza que nosotros adquirimos profundidad. Entonces, ser feliz es cuando estoy contenta o alegre, me siento expandida, y cuando estoy triste, estoy creciendo, y en ambos casos soy feliz porque eso forma parte de la vida. La emoción primaria se llama alegría. La emoción secundaria, la dañina, se llama apego. No quiero estar triste, solo quiero estar feliz. Si solo quieres estar feliz, no vas a crecer nunca. Así que bienvenida a la tristeza que nos hace madurar. Segundo, el miedo. Ay, gracias al miedo, en este momento entra por aquí una serpiente venenosa y todos salimos corriendo gracias al miedo. Por lo tanto, la emoción miedo es buena. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes miedo de algo que no ha pasado? Ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué será? No sé, siento algo en el estómago. Es como una angustia, se llama ansiedad. La ansiedad es un miedo a algo que tú crees que puede suceder, como si nosotros domináramos el futuro. Entonces la ansiedad es una emoción secundaria que necesita ayuda. Y aquí sí voy, hermanos, a hacer polémica. Dice Lucas, en la palabra de Dios dice, el enfermo vaya al médico. La ansiedad es una enfermedad que requiere ayuda psiquiátrica. No satanicemos, ay, que toma pastillas. ¿Y acaso Dios no le da inteligencia al hombre para crear las pastillas? Si tú no haces tu parte, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tu parte es, busca al doctor. Busca un doctor que vaya acorde a tu creencia. Pídele a Dios iluminación. El doctor te manda una medicación. Toma la medicación. Porque te voy a decir algo.
Si tú solo tomas medicamento y no fortaleces tu parte espiritual, el medicamento no te hace nada. Y toma medicación y dile, doctor, ¿cómo puedo hacer? Y después, ¿cómo puedo hacer para irla dejando? No es que, ay, me sentí bien y mañana la dejo y empeora y está mal. Nosotros no podemos decirle a una persona que está con ansiedad, ore, 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 que así se va a salvar. Es como que ustedes me dijeran, hermana, tenga fe que mañana va a tener comida en la nevera. Si uno trabaja, no va a tener comida en la nevera. Entonces uno tiene que hacer su parte. La ansiedad necesita ayuda médica. Yo no me di cuenta que yo padecía de ansiedad hasta que quedé viuda. Mi esposo murió por el COVID. No voy a poner sentimental, ¿ya? Después me pongo, Dios mío, ya van a ser 4 años. De la noche a la mañana, un hombre joven le dio COVID y a las 2 semanas murió. Yo me quedé enferma, esperando también morir, pero bueno, mala hierba no muere, pues hermano, uno está aquí. Y yo tuve mis primeros ataques de ansiedad, porque yo vivía sola, yo no tengo ningún familiar en Nueva York, mis hijas viven en Alemania, otra hija vive en Ohio, y ustedes acuérdense que no había dónde ir, uno no podía irse yo no podía regresar a Ecuador, no se podía hacer nada. Y entonces tuve ataque de ansiedad. ¿Y qué creen que hice? Orar, escuchar al pastor Alejandro Bullón, al Tebamor, que son mis preferidos, pero por supuesto ir al psiquiatra. El psiquiatra me mandó ansiolíticos y antidepresivos, que los tomé durante un año, que gracias a Dios los pude dejar con la ayuda del doctor. Me van a mí a decir que yo no tenía fe. ¿Cómo no voy a haber tenido fe? Aquí estoy parada. Vengo a un lugar que no conozco, invitada por personas que no conozco. Mis hijas me dicen, ¿cómo es que tú te vas a lugares que no conocen a nadie? Yo no sé, hasta ahora me he ido bien y me he topado con hermanos y hermanas maravillosas. A mí no me van a decir que falta de fe, pero yo aprendí que la meditación es necesaria. Cuando tú tienes tristeza, porque hoy día alguien murió, y esa tristeza te dura más de 2 años, tú estás en depresión. No te quieres levantar, no te quieres bañar. Te invito a ver videos sobre la depresión en mi canal YouTube. Tu organismo deja de segregar serotonina, dopamina, endorfina. Es una condición médica. Sí, Dios. Pero claro, Dios hace, pero tú tienes que hacer tu parte. Esa parte es bien importante. Hermanos, no seamos ignorantes y no emitemos criterios de cosas que no sabemos. Ahora, si tú tomas la medicación y no te refugias en nuestro Salvador, no te curas. Así que hay que hacer todo. Esa emoción, la emoción primaria necesaria y la emoción secundaria formada por nuestra historia de vida, es la que nosotros más debemos trabajar. Hay una emoción que se llama el dolor. Si yo tengo una muela mala, mi emoción dolor me dirá que esa muela me está haciendo daño. Pero y cuando yo siento dolor por algo que no está pasando, eso se llama sufrimiento, y el sufrimiento es una emoción secundaria que no nos hace bien. El dolor es obligatorio, dice un dicho oriental. El dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Mi querido hermano, yo no sé qué te pase, pero no es casualidad que estés aquí. No sé cuál sea la emoción que tú tienes, ¿ya? Recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y vamos a ver las emociones. Vámonos a Gálatas 5. Gálatas 5 dice, me critican porque le pongo saliva al dedo. Estas paginitas, ya. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y ambos se oponen entre sí. Vamos al 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. ¿Hay alguien que no padezca de una de esas cosas aquí? Para que él se vaya directo como Elías en el carro de fuego. Todos lo padecemos. Carnalmente, por más que tú quieras, decía San Pablo, ¿por qué lo que no quiero, eso es lo que hago? No podemos, hermano. Solamente la sangre de Cristo hace que Dios Padre te perdone. Solamente su sacrificio. Dios conoce la intención de tu corazón. ¿Cuántas veces te propones en tu corazón y fallas? Dios conoce la intención. El otro día me decía un señor, pero yo porque yo tengo una esposa y una moza. Y Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y Salomón se va al cielo. Yo que tengo una y una no me voy al cielo. Yo le digo, solo Dios conoce la intención del corazón. Tú no sabes, mi hermano. Tú no sabes qué persona aquí sentada, que se viste adecuadamente, que hace todo, que canta bonito y todo, será cizaña. Y cuando se presente ante Dios, Dios le dirá, iros aquí hacedores de maldad. Porque lo que cuenta es tu corazón. Si Dios ve tu intención de servirle, de poder manejar tus emociones, aunque no lo logres, Dios es un Dios de misericordia y te va dando fuerza. El otro día estábamos hablando, haciendo un chiste. Yo les cuento que normalmente cuando a mí me criticaban, yo me enfurecía por pretexto o en mi mente, porque somos número uno para con nuestra mente justificarnos, ¿verdad? Cuando me criticaban yo me enojaba porque yo decía, pero yo quiero hacerlo todo perfecto. Perfecto solo Dios que está en los cielos. Para aquellos que quieran hacer todo perfecto, usted no es Dios, se va a equivocar. Entonces cuando me decían algo, yo decía, ay, ¿por qué lo hice? Hice mal, ¿por qué tengo que hacer esto? Hasta que un día me di cuenta que eso era falta total de humildad. Falta total de humildad. Hermano, me puedes decir lo que te dé la gana y de verdad que a mí no me afecta. Ese es tu problema. Yo ni te conozco. Y tú ya me estás señalando y hablando de mí, tu problema no es mío. Pero de verdad que no me afecta. Porque cuando tú reconoces tu debilidad, ¿dónde se fortalece el poder de Dios? ¿No es en nuestra debilidad? No soy yo la que logro que eso ya no me afecte. Es Dios. Cuando tú reconoces que no puedes y que solamente con Él lo puedes hacer. Y viene el Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mis queridos hermanos, veníamos en el carro con mi hermano Ciro y adelante había una guagua y no lo dejaba pasar. ¿Por qué estaba esa guagua adelante? Que iba bien lenta, yo también estaba desesperada, viendo que lo lenta que iba. ¿Para qué? ¿Por qué pasó eso? Para que desarrolle la paciencia. Dios permite que te pasen cosas. ¿Cómo desarrollas la paciencia si no te pasan cosas en las que tienes que esperar? ¿Cómo desarrollas tu fe en Dios si tú crees que tú todo lo tienes que hacer? Cuando tú haces un trámite y lo necesitas urgente y no depende de ti, tú debes estar tranquilo, no debes estar ansioso, ya no dependió de ti, tú hiciste tu parte. Si tú tienes una pareja al lado, mira, esa pareja que está al lado, yo no sé si alguien conoce aquí la piedra come, hazle cuenta una lija. Si yo quiero estar suave, yo me tengo que pasar la lija. Duele, me quedo rojita y todo, pues me quedo suavecita. Ese esposo y esa esposa que tienes al lado es tu lija. Por eso es que es bien diferente a ti. Porque ese ser el que te hace desarrollar la paciencia,
la mansedumbre, la tolerancia, la flexibilidad. Así que, mis hermanos, demos gloria a Dios siempre en acción de gracia por cada momento triste, doloroso que nos permite crecer. Y hoy día estamos aquí, en los Estados Unidos de Norteamérica, mientras muchas personas están tratando de cruzar el río, la frontera, en países donde hay guerra. Y nosotros estamos aquí, vivos y respirando. No hubo nada que me haga valorar más el respirar que haber estado grave con el COVID. Hermanos, poder respirar. Ya se olvidaron que no podíamos, que teníamos que usar una máscara. Y nos pasamos quejándonos y lamentándonos. El día de ayer me decía mi hija, mamá, tengo que ir al dentista, tengo que coger un tren. No quiero ir, que sí, que está 2 horas. Mi hija que está en Alemania. Al rato me dice, mamá, hay huelga de trenes, por gusto me levanté. Y yo le digo, me dice, yo estoy cansada de tener que salir corriendo. Y yo le dije, que no te escuche un inválido. ¿Cuánto daría un inválido por tener que salir corriendo? Hermanos, fíjate lo que tienes y no te fijes lo que no tienes, porque lo que no tienes sencillamente no te conviene. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias.